Bueno, siempre ha sido un placer conectarse con los alumnos y alumnas y contarles alguna idea con respecto al desarrollo de esta asignatura de termofluidos. A decir verdad, los termofluidos, bueno, es la base de la termodinámica y está aplicada fundamentalmente a gases y a líquidos. Los gases es el estado más desorganizado de la materia en términos muy globales, no necesariamente rigurosos, pero globales. En cambio, los líquidos es un estado relativamente intermedio, no está en el punto exactamente al medio, pero es un estado intermedio entre el estado, la fase gaseosa pura y la fase sólida pura. Es bien interesante esto de los gases y de los líquidos y ha traído la atención de una cantidad de gente grande en el mundo, dada su enorme trascendencia que esto tiene. Bien, vamos a partir, porque tengo aproximadamente 15 minutos y voy a compartir mi pantalla, que es lo que ven ustedes acá, y yo creo que lo voy a hacer, bueno, yo creo que probablemente me convenga hacerlo y directamente del PDF. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Esta es una asignatura de temas fluidos, una modalidad de e-learning, ¿no? Y esta es una videoclase que de acuerdo a la calendarización corresponde a la semana 2. Hay un conjunto de contenido que caracteriza cada una de las semanas. En consecuencia, cada semana es un desafío nuevo, tanto para ustedes como para nosotros, que estamos construyendo este material. Y más que construir, estamos compartiendo nuestra experiencia de vida. Nosotros nos dedicamos a esto. Algunos elementos y algunas ideas generales. Sin ideas se puede hacer muy poco. En consecuencia, cualquier desafío que tomemos, necesitamos ideas. Y hoy en día, con el gran avance y la innovación, pero más que eso, la gran transferencia tecnológica y todo lo que se ha hecho en la parte tecnológica, estamos hablando de la ingeniería 4.0 de versiones superiores, en algunos países bastante más desarrollados. En términos globales, lo que nosotros tenemos son áreas. Esto es como un gran árbol, ¿cierto? Y que tiene una serie de ramificaciones. Pero estas ramificaciones, señores, cada vez, o damas, se han puesto más sólidas y la verdad es que hay que estudiar bastante más y tratar de entender esto en su conjunto. En términos globales, la termodinámica es una rama de la física. Esta rama de la física se fundamenta en tres grandes leyes, que es la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. No podemos olvidar que hay una ley cero, que es el equilibrio térmico. Cuando usted pone dos cuerpos en contacto mutuo e íntimo, evidentemente hay una transferencia de calor y eso lo ve usted. Hay una transferencia de calor desde el cuerpo más caliente o a mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Eso es, de esa manera, por ejemplo, funcionan los termómetros. Eh, bueno, tenemos una serie de cosas. Por ejemplo, si un cuerpo A está en equilibrio con el termómetro, un equilibrio térmico, alcanza la misma temperatura, pero al mismo tiempo ve que otro cuerpo está en equilibrio térmico con este termómetro, es decir, alcanza la misma temperatura, entonces yo digo que A y B están en equilibrio térmico entre sí. O sea, hay una serie de cosas que no son nuevas, son cuestiones que se han ido observando, ¿cierto? Con el conocimiento, la experiencia acumulada en tantas décadas, que esa es la parte importante. ¿En qué se basa todo esto? Las ciencias, por ejemplo, lo que son las ciencias naturales, toda la parte de macro, grande, en un lenguaje no necesariamente académico, pero objetos grandes como nosotros, los aviones, etcétera, etcétera, los barcos, los automóviles, se basan en el determinismo y la causalidad. ¿Qué es lo que el determinismo? Es una doctrina filosófica.
Nosotros necesitamos el determinismo y la causalidad para poder pensar. Necesitamos generar ideas. No podemos seguir haciendo exactamente lo mismo porque el resultado va a ser el mismo o va a ser peor. Mientras otros avanzan, nosotros nos vamos quedando atrás. Y eso no es la forma de vivir en este mundo. Es una doctrina filosófica. Yo puse aquí una definición muy simple, en la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias y condiciones que se producen. Y por lo tanto, dice, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente está preestablecido. Ahí hay una discusión filosófica que podemos dar más adelante, no necesariamente ahora, por razones de tiempo, con lo que se llama el libre albedrío. Por ejemplo, no acepto tu explicación. Alguien dice eso, dado que considero que no existe una base sólida. O sea, la verdad, debería haber puesto ahí que no existe una base sólida en el determinismo histórico. Eso es, me faltó un no, pero lo podemos agregar. Otro ejemplo, ¿no?, que es bastante ilustrativo, dice, hay una frase que se ocupa mucho, dice, mañana lloverá. Esa puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, entonces lloverá. ¿Pero por qué va a llover? Porque hay una necesidad lógica y eso va a ocurrir. En términos muy generales, el resumen simple corresponde, el determinismo corresponde a la doctrina o a la teoría que afirma que todos los fenómenos están determinados por algún motivo. Debemos, por lo tanto, entender la realidad como una consecuencia directa de una causa. Cuestión que es bastante importante. El segundo gran bastión es la causalidad. De acuerdo a la Real Academia Española, la RAE, causa, origen y principio, esos tres elementos están enlazados entre sí. La causalidad se emplea para establecer una relación entre una causa y un efecto. Bajo determinadas condiciones, existiendo una causa, se va a producir un efecto. Ahora, si las condiciones se mantienen exactamente igual y el efecto se genera nuevamente, ya conocemos la causa. Esto funciona en ambos sentidos. Un ejemplo, si toca el fuego, por ejemplo, simplemente existe una muy alta probabilidad que te queme. Eso es evidente. Adicionalmente, una relación causal entre dos eventos existe si la ocurrencia del primero causa el segundo. El primer evento es denominado causa y el segundo efecto. Dada una causa, obviamente yo espero un efecto. Y si yo conozco un efecto dado y no cambian las condiciones, obviamente sé cuál es la causa. Y sobre eso hay mucho que decir. Son clases completas de semestre, donde nosotros necesitaríamos mucho tiempo, pero el tiempo, señores, no se compra. El tiempo simplemente se agota. Por lo tanto, tenemos que priorizar. ¿Qué es lo que tenemos en el método científico? Que es la base de todo lo que vamos a hacer. Sin eso no podemos hacer nada. Idea, generación de hipótesis, planificación y diseño de experimentos, obtención de datos experimentales, determinación e información de estos datos experimentales con el error asociado, examen y testeo de estos datos en otros laboratorios. Esto es interesante. Los datos que nosotros tenemos bajo determinadas condiciones, porque tenemos una o más ideas, evidentemente deben ser reproducibles, bajo las mismas condiciones en cualquier grupo de investigación en el mundo. Si eso no es así, tenemos que revisar nuestra idea, nuestra hipótesis de trabajo, que algo está mal. ¿Cuál es la conclusión? La generación de buena idea es la antesala. Perdón, es el antesala, es el lenguaje de español correcto, para la eventual aceptación universal y con posibilidad de convertirse en ley. O sea, estamos con los elementos y los insumos necesarios. Otro factor importante, la teoría general del sistema. Aquí hay un tipo que fue un genio, la verdad es el Ludwig von Bader-Lanfa. Él fue un biólogo, parte como biólogo, pero hizo cosas tremendas. La teoría que, bueno, él, digamos, sistematizó todo, ya habían trabajos previos. Esta teoría ha sido aplicada, fíjese, a las áreas, a la biología, a la psicología, a la economía, a la sociología, a la política y a las ciencias exactas, matemática, física, química, biología.
y las ciencias sociales, donde está el humanismo, en general las habilidades blandas que nosotros llamamos. ¿Cuáles son los elementos esenciales e introductorios que hemos visto en la semana 1 y en la 2? Los sistemas de unidades, diversos sistemas de unidades y necesidad de factores de conversión. Obviamente, si tenemos más de un sistema de unidades, tenemos que ver cómo convertimos de un sistema al otro. Esa es una trivialidad. Sistemas reversibles e irreversibles. Los reversibles, amigos, son pero muy especiales. Se produce una velocidad infinitesimalmente lenta. Por lo tanto, lo que ocurre de izquierda a derecha en un punto, en un tiempo dado, se revierte exactamente cuando el proceso se produce en sentido inverso, en el mismo punto y en el mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros no vemos a nivel macro cambios. Sin embargo, internamente el sistema puede ser y es extremadamente dinámico. Tenemos los cambios, los sistemas que son irreversibles, aquellos en los cuales yo puedo medir claramente. Esos no se producen a velocidades infinitesimales, esos son a velocidades finitas, que yo las puedo medir. Después tenemos los principios de conservación de masa, de la energía y de las cargas eléctricas. Esos principios son la base de todo lo que hacemos. Tenemos escalas de temperatura y factores de conversión. Hay más de una escala. Los factores de conversión son obvios. Está la escala Celsius, Fahrenheit, que es una escala que aún se usa en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, en varios países se utiliza la escala Rankine, que es una escala muy novedosa, que claramente lo va a ver usted los apuntes. En esa escala no existen las temperaturas negativas. Y la escala absoluta, que es la escala Kelvin, que es la escala en la cual tenemos que trabajar. Esta escala Kelvin, amigo, es la escala absoluta. Por lo tanto, hablamos de unidades Kelvin. ¿Y cómo pasamos, por ejemplo, de la Celsius a la Kelvin o de la Kelvin a la Celsius? Muy simple. Si usted tiene una temperatura en grados centígrados, le agrega el 273,15. Ojo, se obtuvo una extrapolación y con eso obtiene la temperatura en la unidad Kelvin. Después tiene los conceptos de presión en superficies planas y no planas, variaciones con la altura y con la profundidad. Con la altura la presión y es igual a la presión a nivel del mar, que es una atmósfera, por una exponencial, amigo, de un menos a, que es un paquete constante, la altura. En otras palabras, a mayor altura, menor presión. La situación cambia y es evidente que debe cambiar. Cuando cambiamos de medio, por ejemplo, cuando eh, nos introducimos, como lo hace un buzo, lo hace, no sé, un submarino no tripulado para bajar a mayores profundidades y soportar las tremendas presiones. Entonces, en profundidades, mientras mayor sea la profundidad, mayor es la presión. Y así es. Los seres humanos tenemos un límite, nuestros pulmones tienen un límite para soportar la presión. O en su defecto, la verdad es que no podríamos seguir las clases, pero no, moriríamos todos si hacemos cosas que son indebidas. Pero la naturaleza es sabia. La naturaleza a usted le indica cuándo, hasta dónde puede llegar usted. Eh, Fíjese que con respecto a esto, yo no quise hacer más slide por una razón muy simple. Porque el tiempo que yo tengo es muy escaso y ya estoy en el tiempo. Pero quería decir unas palabras finales. Todos los temas que hemos abordado acá son absolutamente esenciales. Dos, yo les ruego, por favor, que no aprendan cosas de memoria. Ustedes deben amar lo que están haciendo y en ese sentido, claramente van a ir creciendo en conocimiento, en transversalidad de conocimiento, en integración de conocimiento y lo que más importante, en la empatía y en la asertividad. Nosotros necesitamos, señores, conectarnos con los demás seres humanos, con la naturaleza y hacer las cosas bien. La termodinámica nos enseña cómo hacer eso. La parte de fluido, el tratamiento de agua, es algo esencial. Nosotros sin energía y agua no hay vida. Entonces tenemos que hacerlo bien. Por lo tanto, este curso, ¿cuál es la tremenda motivación? Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de líquidos, básicamente de agua, y
Bueno, ahí está la vida. Vamos a hablar de algunos tópicos que están relacionados con la parte del ecosistema y la sustentabilidad, la economía circular y todo ese tipo de términos que son palabras que tienen un significado. Lo único que hacen es llamar su atención y decirle, ¿sabe? Hay algo que se llama un concepto que lo hemos llamado economía circular. Es como para que usted diga, a ver, quiero saber qué significa eso. Eh, la verdad es que todo esto es una invitación a que los apuntes los lean con calma. Eh, Evidentemente yo siempre voy a estar disponible para los alumnos, en cualquier circunstancia. Por lo tanto, lean los apuntes con calma, preocúpense de entender bien. Cada línea significa algo, algo bien preciso. Por lo tanto, lo que hay que saber de física no se obtiene de los libros, no hay libros perfectos. Esta discusión yo la he tenido con premios Nobel. No existen los libros perfectos. Yo conozco el sistema, y lo conozco bastante. Llevo más de 5 décadas haciendo docencia. No, lo que existen hay libros que tienen capítulos mejores que otros, sí. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Juntamos toda esa información, valoramos lo bueno y vamos dejando lo que no es tan bueno detrás de nosotros. Y de esa manera avanzamos. Por eso que necesitamos interactuar, ya sea en forma virtual, en forma presencial, pero tenemos que interactuar y tenemos que transformarnos en una familia académica. Ese es el gran llamado y bueno, yo los dejo, creo que ya llegó mi tiempo. Bueno, eso sería todo por el momento. Dejo de compartir y finalizo. Hasta luego.